Dicen que los obstáculos que encontramos en la vida no llegan por casualidad, sino para enseñarnos algo. Los problemas de fertilidad son unos de ellos. ¿Cómo se vive esa sensación de impotencia cuando siempre has conseguido todo lo que te has propuesto? ¿Qué pasa cuando el tema es tan tabú que tu pareja no quiere ni hablar de ello? ¿Y cómo haces cuando, además, falta todo el acompañamiento emocional? Es lo que viene a contarnos Alexandra hoy. A raíz de unos tratamientos de reproducción asistida fallidos, descubrió las terapias alternativas, la acupuntura, la hipnosis, la reflexología. Y con ellas, una nueva forma de mirar las cosas. Aprendió a confiar, a soltar y a entender que la vida, como una semilla, necesita su propio tiempo para florecer. Y fue justo entonces cuando llegó un embarazo natural. Su historia nos recuerda que no siempre se trata de hacer más, sino de dejar de luchar contra lo que no podemos controlar. Y que la maternidad también puede ser un viaje de autoconocimiento. Sin más preámbulos, os dejo con este episodio. Una historia sobre aprender a soltar y reencontrarse con una misma. Y si este contenido te parece útil o necesario, suscríbete al podcast en tu plataforma favorita. Así ayudas a que estas historias lleguen a más gente. GABA Chat. El podcast que recorre el camino hacia la paternidad con honestidad y sin tabúes. Me llamo Tiffen y os doy la bienvenida. Buenos días, Alexandra. Buenos días. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación y venir aquí a contarme tu historia a mi micrófono. Un placer. La tradición es un poco al principio presentarse, así que si no te importa, decirme un poco, quién eres, qué haces en la vida y cómo es tu familia. Vale, me llamo Alexandra, soy francesa, española de adopción, llevo aquí viviendo en Madrid 18 años, trabajo como office manager para una empresa inglesa, tengo un hijo de 7 años que se llama Samuel, que es mi gran maestro, que ha sido mi gran maestro y que sigue siendo mi maestro. Maestro en el sentido de que te sigue aprendiendo todos los días. Porque gracias a él he empezado, ¿no?, ese proceso de transformación, de sanación, todo el proceso que hemos vivido, ¿no?, hasta que llegase. Me ha permitido ser la mujer que soy hoy en día y te puedo asegurar que si me hubieses conocido hace 10 años atrás, no me reconocerías seguramente. Sí. Okay. Es verdad que a veces las experiencias de vida te transforman en alguien completamente diferente. Totalmente. Y entiendo que estáis separados ahora, pero ¿nos podrías contar un poco más quién es el padre de tu hijo y cómo llegó, cómo habéis empezado este camino? Él es español, nos llevamos 9 años, nos conocimos, nos decidimos casarnos y enseguida pues lo natural era, ¿no?, intentar ser padres. Sí, fue una conversación natural y sí, como que, nos hemos casado, toca, ¿no? Okay. Y entonces yo es verdad que es una cosa que no me podía imaginar mi vida sin ser madre, ¿no? Y nada, nos casamos en 2013 y pues lo típico, ¿no? Te pones a la mano a la obra, digamos. Y 1 año y medio más tarde, pues no llegaba, ¿no? Entonces... ¿Qué edad tenías? Yo tenía 33 y él tenía 42. Entonces, pues todavía en una edad bien, pero que tampoco, y yo soy... Era de, quiero ser madre, aprieto el botón y cómo no llega, ¿no? Era de ese, soy bastante controladora, todo lo que me había propuesto en la vida me había llegado... no digamos con facilidad, pero pues era un paso más, ¿no? De, ya está, va a ser fácil. Sí, la educación muchas veces te dicen, cuídate, que puede llegar cualquier... Efectivamente. Sí, que es como... Y ahora lo pienso, y como anécdota, en ese momento estaba tan desconectada de mi cuerpo que me acuerdo perfectamente cuando nos fuimos de luna de miel, me bajó la regla y fue un drama, porque había imaginado que me hubiese quedado embarazada el día de la boda, digamos, dices, ahora lo pienso y digo, ay, madre mía, qué infantil, ¿no? Y entonces, pues nada, vamos a una clínica y entonces, pues lo típico, no, nos hacen preguntas, pero directamente nos dicen, pues vamos a hacer pruebas
Yo estaba totalmente, bueno, estaba bien, todo, no había problema. Y cuando hicieron el seminograma a mi marido, pues se dieron cuenta, que nos dijeron que no iba a ser posible quedarnos embarazados de forma natural, porque, bueno, pues tenía pocos espermatozoides de muy mala calidad, sin cola, que no se movían, y que nos olvidésemos que no iba a ser posible tener un bebé de forma natural. Realmente jamás me hubiese imaginado que nos iban a dar ese veredicto tan difícil que fue en ese momento. Entonces fue un shock, un drama, porque bueno, pues de estas cosas que pues no te lo esperas. Y yo no sé cómo es ahora, pero te estoy hablando del año 2014, y en ese momento pues yo sentí poco acompañamiento emocional, ¿no? Digamos, te dan esto y llegas a casa y dices, ostras, ¿no? ¿Y cómo tu marido se lo ha tomado? Porque al final a ti te han dicho que todo iba bien. Yo estaba bien, para él también fue difícil, ¿no? Es que, bueno, pues los hombres, ¿no? Al final toca un poco la parte de debilidad, y de hecho para él era tan tabú que en ningún momento quería hablar en nuestro entorno, que para mí fue lo más difícil porque no es lo que quería, pero por respeto, ¿no? Hacia él, pues, pero ahí no estaba escuchando mis necesidades, pero bueno. Él no quería compartir. No, era totalmente tabú. Cuando él no quería compartir su diagnóstico, o el hecho de que estáis en la búsqueda y que os cuesta. No quería compartir, no, nada. Ni el diagnóstico, ni que nos costaba, ni quería contar que íbamos a ir a un proceso de FIV y nada. Entonces, para mí la parte emocional fue muy difícil porque, bueno, estás sola aquí, yo ni lo conté, y no sé, ahora lo pienso, digo, ¿cómo? Me lo he preguntado muchas veces, digo, ¿cómo? Yo que soy muy de hablar, de compartir, y ahora tengo mi tribu de mujeres, y sin ellas es que no hay una cosa que no comparto, ¿no? Pero en ese momento, pues, estaba yo creo que tan desconectada de mis necesidades, y más conectada a la necesidad en ese momento de mi marido, que ahora es mi ex marido, no, nos hemos separado, pero el caso es que, pues eso, acepté esto y ya está, por respeto, por amor en ese momento hacia él. Así que niño, has comentado con una mejor amiga. Nada, nadie. ¿A nadie? Nadie. Ay, pobre, sí que sí. Sí, y entonces recuerdo pues esos momentos, ¿no? De pincharme, de cambiar, y lo recuerdo con bastante dolor, soledad, y luego pues... Aunque para él era tabú comentarlo con otra gente, la comunicación entre vosotros era bastante buena, de apoyaros. Yo diría que sí, pero con mucha torpeza, yo creo, emocional. No sé, ha habido, bueno, momentos así de mucha frustración, ¿no? Digamos, y para mí, que, como te decía, que soy muy de compartir, a mucha soledad, ¿no? Entonces, hicimos una primera FIV. En ese momento solamente me sacaron 5 óvulos y nada, ninguno, yo creo que me implantaron uno, que era el único, y nada. 5 óvulos y un embrión que tú hablas tú, sí, te implantaron. Uh-huh. Y nada, por mucha ilusión que tenía y que nada. ¿Y te habían comentado más cosas? Como... Porque entonces el problema era de él, así que le habían puesto, no sé, vitaminas, cosas nada, así. Nada. Y eso es ahora lo que es la gran rabia que tengo contra esas clínicas, que en ningún momento nos preguntaron, cuando nos hicieron el primer seminograma, pues no sé, estás viviendo estrés, has vivido, yo qué sé, estás comiendo bien, no sé qué, y da la casualidad que mi marido había perdido a su padre. Es decir, nos casamos en el 2013 y en mayo, y en verano enfermó su padre de cáncer. Es decir, y luego falleció en enero, como cual él había pasado todo un año y medio con mucho estrés. Es eso, que en ningún momento nos preguntaron, pues eso, ¿qué tal tu vida? ¿Tienes estrés? Podrían habernos preguntado cómo es la alimentación, vitamina, yo qué sé. Aunque te tengo que confesar, si me hubiesen dicho en ese momento, vale, pues o hacemos FIV y eso lo hacemos ya, o esperamos un año más y intentamos suplemento y demás, seguramente la Alex de ese momento te hubiese dicho, voy por el camino corto. Sí.
Entonces, ahora, claro, para mí es muy fácil, digamos, 12 años más tarde decir, pues claro, tendría que haber hecho eso, pero en ese momento seguramente hubieses decidido ese camino más corto. Las clínicas de fertilidad, el producto que venden es la fecundación in vitro, así que... Es un negocio, es que al final es un negocio. Pues falta sobre todo el acompañamiento emocional, ¿no? De vivir esto, pues el duelo de no poder hacerlo de forma natural, el duelo de haber perdido la ilusión, es un proceso difícil y yo lo recuerdo como entrevistas muy frías, como con mucha prisa, ¿Y cuál era tu estado de ánimo? ¿Estabas como, bueno, normal que no funciona la primera FIV y vamos a la segunda o ya...? Yo creo que, hombre, me tocó bastante y tenía claro que iba a intentar un segundo, pero ya, y ya basta. Porque te digo, yo soy una persona que nunca jamás me tomó nada. Es decir, me duele, bueno, de hecho, ya no me duele la cabeza desde que he dejado la píldora, que eso es otro tema. Cuando dejé la píldora me di cuenta que ya no tenía migraña, claro, no sabía que era eso. Entonces soy una persona que prefiero siempre tomar cosas naturales, aunque dure más tiempo. Entonces, Sí, es alucinante eso, lo que los dolores de mujeres parece que es como normal. Y yo toda mi vida también con dolores en el cabezazo de la regla, pero normal. normal, ya. No. Y entonces, pues nada, nos planteamos un segundo FIV, pero esta vez decidí, yo creo que empecé, después del primer FIV, empecé con terapias alternativas. Entonces ahí empezamos los dos con acupuntura. ¿Y tu marido te había seguido con esa idea de ir a acupuntura y tal? Acupuntura sí, eso. Acupuntura sí, y también tuve la suerte de conocer una gran terapeuta que me ha acompañado tanto como con la reflexología y con la hipnosis. ¿Qué es Florence? Florence, porque por la pequeña historia es que nos conocemos gracias a Florence. Y entonces, ¿puedes explicar un poco lo que es la hipnosis que haces? Porque realmente pienso que mucha gente cuando dices hipnosis ven el hipnosis del show, ¿no? Como con el péndulo y todo eso, así que... a ver, en todo momento eres consciente, ¿vale? Digamos que es una relajación profunda. Entonces, bueno, pues va en el subconsciente y, bueno, abrir pequeñas puertas que seguramente están bloqueadas o porque, bueno, pues que... Sí, la terapeuta te guía, ¿no? Sí. Que cada sesión tiene quizás un objetivo que ella define y te guía con un poco Visualización, totalmente. Ujú. Era solamente para dejarlo claro que no es la show del péndulo, No, ni mucho menos. es algo más eso, relajación, casi como meditación. Sí, yo le diría eso. Y al final para mí era mi momento también de parar. Es que hemos olvidado parar y aburrirnos, ya no lo sabemos hacer. Y también, claro, date cuenta que era la única persona con quien hablaba, de cómo me sentía. ¿Verdad? Entonces para mí era un... Como psicoterapia. Sí, no, totalmente. Al final son terapias alternativas que a mí personalmente me ha dado un salto cuántico que seguramente me hubiese tardado 10, 15 años en terapia tradicional. Que, a ver, que no, yo también he ido a psicólogos, pero es verdad que a mí en ese momento, y me sigue siendo ahora, pues prefiero terapias alternativas, que no me gusta la palabra alternativas, pero nos entendemos que... Y van, no sé, como que, bueno, pues a mí es lo que me ha funcionado y hoy en día me sigue ayudando. Te sigue ayudando a la Sí, gente y a procesar cosas. Sí, y la reflexología es una medicina china, realmente Sí, es como solamente como un masaje en los pies. Sí. Pues al final ella, por dar en cierta parte en mi pie, fomentaba todo lo que es mis ovarios, ¿no? Todo esto, ¿no? Y yo creo que también a través de la hipnosis conseguía relajarme, cuando me conoció estaba bastante pues frustrada, ya era como una desesperación, era como eso. Gracias entonces a la terapia que hice con ella, conseguimos en esta segunda FIV 12 óvulos, como cual dices, ostras, no me acuerdo cuántos me implementaron uno y nada.
Entonces ya tenía claro que no. De los 12, solamente un embrión, luego hablas tú si seas más. Y ahí ya fue como, no quiero seguir, no, es que como mi cuerpo lo rechazaba, yo lo rechazaba y dije, nada, lo voy a conseguir, como que tenía una voz, o a lo mejor me engañaba, pero había una vocecita dentro de mí que me decía, ya. Ya. Entonces, bueno, pues intentamos de forma, bueno, yo he seguido con la reflexología, la hipnosis y bueno, pues, y yo creo que en nuestro proceso ahora, pues claro, 12 años más tarde, yo creo que lo que pasó es que seguramente el semen del padre de mi hijo mejoró y yo me bloqueé. Yo creo que ahí hubo un bloqueo emocional. Es que es duro hacer un... Claro, Y de llegar a nada es muy... eso. Y Florence, justamente, yo me acordaré toda mi vida, fue en mayo, un día después de una sesión de hipnosis, hablamos y me miro y me dijo, tienes que soltar. Tú no eres la que va a controlar cuándo te vas a quedar embarazada, es la naturaleza. Y fue como muy frío, pero fue el clic que necesitaba. Y en agosto me quedaba embarazada. De por la naturaleza, Sí. Sí, porque como decías antes, si estás muy en el control, en la organización. Y sigo siendo. Cada vez fluyo más, pero soy una persona bastante controladora. Entonces, pues eso, típico verano, te relajas. Creo que, bueno, no lo sé. Y en septiembre, pues nada, a vuelta de verano, pues estaba embarazada. Yo creo que hay una parte emocional muy, muy importante. De ahí que muchas veces, bueno, relájate, que nos fastidia, porque a mí alguien me hubiese dicho relájate, ya vendrá, y te frustra, porque dices, pues ya, muy fácil de decir. Ahora, Bueno, quizás fue esa frase, pero añadida a todo el resto que habías hecho. claro, y mucho trabajo personal también. Y ahí por eso te decía antes en la introducción que mi hijo ha sido y sigue siendo mi maestro, porque todo este proceso me ha permitido ser quien soy ahora. Y tengo un lema que es todo perfecto, es decir, creo que todo en la vida no hay nada al azar y muchas veces pues nos toca vivir drama, duelos. Obviamente hay que transitarlo y que obviamente es muy difícil, pero yo creo que nos da la oportunidad también de un aprendizaje, ¿no? De poder crecer como persona. Pero claro, hay que transitar estos momentos y es muy difícil, muy difícil. Sí, es que antes de ver esa luz... Ahí voy. Claro, yo lo digo ahora, 12 años más tarde, con un hijo de 7 años, sano, y claro. Pero es verdad, y seguramente me lo hubieses dicho cuando yo estaba en este proceso y te hubiese mandado a freír espárragos, como dicen aquí, ¿no? Pero yo no Me gusta la intuición, no la conocía. Pero es verdad que, pues es que la naturaleza tiene su proceso, su ciclo. Yo estaba muy desconectada de mi cuerpo. Seguramente no llegaba porque no era mi momento, no estaba listo, tenía que vivir este proceso. Pero como te digo, que muy fácil de decir y hay que transitar ese momento. Entonces, entre ese día que la terapeuta te dijo, lo puedes controlar, hay que... Te hizo un clic como, pues es verdad, no puedo controlar. No fue consciente de esto. No, a ver, fue consciente que era como algo muy fuerte que me había removido, pero yo creo que me llegó a mi subconsciente, me relajó y pasó, ¿vale? A ver, no me recuerdo, pero sí que cuando ahora digo, claro, es que me lo dijo en mayo y en agosto. Entonces este verano no recuerdo si, ¿sabes? Me estaba o no. Yo creo que decidí, pues, será lo que tiene que ser y al final... no sé si pensé, pues yo qué sé, pues efectivamente en la naturaleza pones una semilla y mañana no va a haber crecido, ¿no? Todo lleva su tiempo, ¿no? Pues cuéntanos el día que te has dado cuenta. ¿Es algo... Bueno, ¿estabas como a full siempre haciendo test o...? No, que va, fue pues eso, septiembre llega, aunque es cierto que en ese momento estaba en Francia con mi familia y mi cuñada estaba embarazada, que para mí también fue, nuestros hijos se llevan 6 meses, que para mí también fue muy duro cuando me anunciaron que ella estaba embarazada, porque, bueno, si mi hermano pequeño era como, no le toca, me toca a mí que llevo más tiempo, ¿no?
Y recuerdo, pues estábamos comiendo y tener como una especie de náusea, pero no sé, no. Y fue de hecho la única que tuve en ese 9 meses. Vamos. Hola. Pues me hago una prueba y efectivamente, pues eso, que estaba embarazada y fue un embarazo maravilloso. Me recuerdo esa etapa como algo bonito, de ver crecer mi tripa, de sentirle, estaba, vamos, como sí. Y de hecho, idealicé tanto ese embarazo que al final llevo 5 años. Es que casualmente me casé en 4 de mayo, y mi hijo nació un 4 de mayo y su padre había nacido el día de aniversario de boda de sus padres, ¿no? Entonces, No me lo creo. Entonces, cuando fue la primera ecografía, me dijo, ¿no sabes de cuenta el 4 de mayo? Digo, pues sí, flipé, pero digo, 4 de mayo, que te salir de cuenta es una cosa, y luego que realmente, bueno, coincida, ¿no? Wow, sí. Y 2 veces, porque tu marido... Sí, ha repetido el patrón. Solo echas algo con mayo al final también, porque tu terapeuta te dijo eso en mayo. Ah, pues no había caído nunca, pues fíjate. Pues mira, mayo va a ser un mes. Un mes predilección. Y entonces el embarazo muy bien. Y claro, pues yo, mi idea era parir de forma lo más natural posible. Me preparé para que fuera, pues eso, respirando. Quería intentar sin epidural, vamos. ¿Era algo que te daba angustia por haber usado tener Nada. Y entonces en ese momento me seguía una ginecóloga que tiene una clínica donde partos naturales, donde tienes cuerdas, historias. Y Samuel decidió no darse la vuelta. Y ahí digo, es que es como el segundo día. Fíjate, cuando quise quedarme embarazada, no me quedaba embarazada. Quiero dar a luz de forma natural y nada. Entonces, por eso mi hijo ha sido como un maestro, ¿no? Que me digo, mira, ¿ves cómo no puedes controlar todo? Te estás diciendo exactamente que no puedes controlar. Y entonces, bueno, intentamos hasta el último momento. O sea, me acuerdo que vino el acupuntor en casa y me puse ahí en el dedo del pie, porque ahí con una aguja, pues a lo mejor iba a ser que la energía, que no se dio la vuelta. Y nada, y entonces pues la ginecóloga me dijo, pues el 4 de mayo te vienes, el día que me había casado, te vienes y vamos a hacer una cesárea. Y ahí, bueno, pues no te preparas para una cesárea. No tenía idea, tampoco lo miré y me enteré de lo que era cuando me levanté por la tarde, de lo duro que es. Y ahí fue mi despertar también había idealizado tanto esta maternidad que, wow, el posparto fue duro. Es que es así que te lo venden. Es que todo es bonito. Y lo es. Pero muy difícil. Y bueno, pues no tenía a mi familia aquí. Obviamente mis padres vinieron, pero se fueron enseguida. Y ahí empezó todo. ¿Y la familia de tu marido tampoco estaba cerca de vos? No, era su madre era mayor y vivía fuera de Madrid. Así que sí, un posparto difícil, con dolores, me imagino, con la cesárea. Los puntos, luego también ahí me obsesioné mucho con la lactancia, que fue al principio difícil y luego pues una vez instaurado bien. De hecho le di el pecho hasta los 2 años. 2 años, wow, qué paciencia. Sí, pero ahí también ahora pienso, digo, madre mía. Pero o sea, es algo que era importante para ti. Sí, era importante para mí, pero también se fue seguramente una obsesión que no hubiese... Bueno, no digo... A ver, es cierto que ahora mi hijo nunca se pone enfermo, que no sé si tiene que ver con su genética o porque le hice el esfuerzo, pero ahí me dejé también... Era una obsesión. Ya iba a la guardería y me pasaba todo el día la leche para que le diesen la guardería y muchas veces me decían, no, pues no ha tomado, lo tenemos que tirar, y era como un drama, ¿no? Entonces... ¿Te has un poquito olvidado en el posparto? ¿Estabas dedicada? Vamos, totalmente. A ver, que al final toda mi vida había estado más pendiente de los demás. Entonces, claro, te llega un niño y tenemos este instinto maternal que, bueno, pues eso, que nos olvidamos. Yo diría que la gran mayoría de las mujeres nos olvidamos y en mi caso me olvidé tanto que me quemé.
Me quemé en el sentido que pues toqué fondo y me sentía muy culpable. Es que eso solo... Porque decía, pues te lo tengo, en ese momento no estaba trabajando, tenía dinero, podía hacerlo, digo, me sentía privilegiada y al mismo tiempo no era capaz de disfrutar. Luego es cierto que como mi ex marido si no dormía, no era nadie el día siguiente, le dije, no, bueno, cariño, vete a una otra habitación al tercer día. Y claro, esto ahora lo pienso y lo he vivido realmente como un abandono, aunque sé que fui yo que le dije vete a otra habitación, pero me recuerdo mucho de estar en la habitación con dolor de tripa, teniendo a mi bebé, que me daba miedo que se muriese, que esas cosas, ¿no? que nos pasan por la cabeza y eso, pues privilegié, bueno, el bienestar obviamente de mi hijo y de mi ex marido y toqué fondo al final. Sí, es duro cuando estás, me imagino, en esa rutina y seguías viendo quizás a esa terapeuta porque decías que te ayudó al final a comer. Pues fíjate, casualmente en ese momento no, pero sí que volví justamente cuando ya toqué fondo y dije, no estoy bien, no estoy bien. Fue curioso porque estaba en mi casa, yo soy controladora y bastante organizada y ordenada. Y un día estaba en mi salón y me di cuenta que había caos en mi casa. Y me di cuenta que ese caos externo era caos interior. Y fue como otro despertar. Es decir, aquí no estás bien. Ahora hay que hacer algo. Sí. Está visto, está físico. Sí. Y ahí empezó, pues volví a ver a Florence y me ayudó también, ¿no? Bueno, cuidarme, visualizar lo que quería, no quería. Y empezó todo ese viaje, digamos, de trabajo interno que gracias a todo ese proceso he podido hacer. Y de ahí también que mi maestro, ¿no? ¿Sabes? Te siguen enseñando hoy. Sí, vamos. Sí. Pero toda esa lucha un poco interior, bueno, que al final no podías poner palabra tú, pero es algo que intentabas comentar con tu marido, un poco de decir, oye, entiendo, puedes cuidarte más de tu sueño, tus cosas, pero ahora te necesito, o no, no, porque estaba conectado a su necesidad y no estaba conectado a mi necesidad. Te voy a decir más. Yo creo que ese trauma del abandono, como lo viví, me ha salido en terapia no hace tanto. ¿Hace? Sí. En ese momento, pues decía, pues claro, él no puede dar el pecho. Pues que durante el día pueda por lo menos hacer la logística de casa. Y ya está. Entonces, realmente fue consciente de que lo viví con un abandono, pero lo viví con un abandono porque yo quise. No es algo que ha dicho él, me voy porque no, fue yo. No, y como lo decíamos, es que al final como te venden un poco la maternidad como algo como todo de idílico, al final cuando el posparto muchas mujeres lo viven muy mal porque no lo habían, porque te preparas mucho al parto, pero no te preparas tanto al después. Y a ver, en mi caso, yo me acuerdo perfectamente que mi hermano, que había sido padre 6 meses antes, me decía, cuídate, cuida tu relación de pareja, y yo le decía, yo estaba con mi tripa, a mí no me va a pasar. Tú piensas que lo que cuentan, o lo poco que se cuenta, no te va a pasar. Como que tú vas a poder hacerlo de otra forma, que no te va a afectar, que no vas a tener depresión postparto, que tú vas a poder con todo. Y claro, no es así. Y por eso creo que es tan importante tener esa tribu, ¿no? Que hemos perdido. Las mujeres antes parían en casa, estaba la abuela, estaba la madre, ¿no? Había esa vecina con que bajabas y le pedías café o bajabas y le dejabas tu hijo. Eso lo hemos perdido. Entonces, es verdad que es súper importante y ahora yo te digo, tengo un tribu de mujeres y todos los meses quedamos y nos nutrimos y compartimos y en ese momento mi vida hubiese sido muy distinto si hubiese tenido ese entorno. Pero la Alex de ese momento pensaba que podía con todo. Yo tenía claro, por ejemplo, que los primeros años, o por lo menos el primer año,
pues se acababa vida normal, entre comillas, de salir o de, ¿no? Que yo tenía claro que me iba a adaptar, ¿no? Al ritmo de mi bebé y ahí empezamos con mi ex marido pues a tener visión distinta. Obviamente te cambia la vida, que es maravilloso, por supuesto, pero sí que es importante de tener esa tribu. Por eso es tan importante podcasts como el tuyo, ¿no? Donde podemos hablar de que son cosas que son tabú, que... Sí, encontrar un poco trucos y cómo la gente ha procesado cosas. Y normalizar, bueno, no sé si es normalizar, pero la importancia también del acompañamiento emocional, que sea con un psicólogo tradicional, que sea con reflexología, con hipnosis, que sea con sofrología. Y no tengo estadísticas, pero es cierto que tenemos mucho bloqueo emocional también. Todavía sigue bastante, bueno, se está bien abriendo un poco más el melón de la salud mental, pero es verdad que sigue siendo bastante tabú y la gente sigue pensando que va a ser un psicólogo porque es loco. ¿Qué te ha digerido a esas terapias alternativas, como decías? Como es algo que has sentido que, no sé, el apoyo de tus médicos tradicionales no te es suficiente? Porque ya no, es que no quería meterme más porquería en mi cuerpo. Era como, no. Sí, es algo que siempre has tenido esa sensibilidad a esas Sí, y sobre todo fue a partir de ahí que empecé, pero es cierto que siempre he tenido la tendencia de intentar no tomar nada. Pero fíjate, un despertar fue cuando justamente dejé la píldora y que un día, no sé, hablando con los de ella, me dice, no, yo desde que he dejado la píldora ya no tengo migraña. Digo, ostras, es cierto. No, es impresionante cómo podemos aceptar que, bueno, es un dolor que te llega, que es normal y es como, hemos tanto aceptado que el dolor es normal que al final... Y yo creo que es importante visibilizar y poder aprender a hablar de esos temas. Ahora, sí también es cierto que somos muy torpes a la hora de hablar del tema. No solamente como cuando lo estás viviendo o cuando alguien te lo está comentando. A veces cuesta, nos dice, bueno, ya lo conseguirás, y no sabemos o no encontramos esa palabra, somos torpe emocionalmente porque es algo, es una cosa obligatoria que nos deberían enseñar ¿no? Esa parte de empatía, de escucha, porque a veces la persona abre su corazón o empieza a contar y no quiere recibir consejos, sino solamente desahogarse, ¿no? Entonces creo que tenemos que aprender a escuchar. Bueno, es que ya el duelo en general pienso que es un tema un poco muy incómodo y bastante tabú, así que un duelo que además no se ve, uno se sabe, no se sabe, es el tabú último. Que es verdad que hay que cuidar su estado emocional, su salud mental y hablar al final. Y hablar, es que me imagino que es como lo has sentido la primera vez que has ido a ver a Florence, es como ya por fin alguien que me escucha, que me entiende, que... Intentar, pero claro, te lo digo yo ahora que tengo un hijo de 7 años y intentar fluir, confiar, escuchar nuestro cuerpo. Creo que realmente la gran mayoría todavía estamos desconectados y tenemos vidas muy ajetradas, muy aceleradas. Pues es que también a lo mejor tenemos que tomar las cosas con más calma, más paciencia. Las semillas tardan a veces en plantar, en germar, ¿no? A tener esa flor o ese árbol, ¿no? Y la naturaleza también me ha ayudado mucho a observar cómo todo hay ciclos, hay momentos y no puedes poner una semilla y mañana hacer un agujero para ver si ha crecido. Es que hay tiempos. Pero, claro, te lo dice una mujer, bueno, que ha pasado por toda una transición, de sanación, ¿no? de autocuidado también, de priorizarme y ya está. La Alexandra de hace 12 años seguramente no te hubiese dicho esto. Pero es verdad que me gusta esa imagen de la semilla porque es verdad que muchas veces dicen las cosas pasan por algo, o lleva esa frase hasta hace poco, pero es verdad que la idea de la semilla te hace ver que realmente Tiene su tiempo. es como no va a pasar de un día a la semana, No, pasará cuando tiene que pasar. Pero claro,
Hay que tener esa paciencia y bueno, pues no es fácil, sobre todo hoy en día que vamos como locos por todas partes. Yo creía que mucha empatía por todas las personas que viven esos procesos y paciencia y a cuidar esas semillitas que poco a poco observar los ciclos de la naturaleza y poco a poco y confiar. Yo creo que si hay una cosa que he aprendido es conectarme con mi cuerpo, escuchar esa intuición. Fíjate, me preguntabas antes por qué decidiste ir a terapias alternativas. Yo creo que realmente tuve esa intuición de decir, y es que lo tomé un día pinchándome diciendo, es la última vez. Como que hay una vocecita que nos dice el camino. Pasa es que si estamos acelerados y no paramos, no podemos escuchar esa vocecita. Así que eso. Y me quedo con esa imagen de la semilla y de que necesita tiempo para florecer, así que cada cosa que haces para sentirte mejor al final, un día, pero y lo que dices de tu hijo me parece súper bonito también, que es tu maestro, me parece. Sí, porque si no hubiese tenido las dificultades para tenerlo, segunda, quería parto natural y no se dio la vuelta. Y lo que voy es que es eso, gracias a todo esto me ha permitido, porque toqué fondo y tuve un burnout y fue como ya. Si no hubiese vivido todo esto, no me hubiese permitido, ¿no?, ese trabajo interno de ir a sanar no solamente el proceso de que no me quedaba embarazada, sino traumas de la infancia que todos tenemos. Y que no sabes que tienes. No, efectivamente, y no hace falta haber tenido un padre violento o una madre alcohólica. Todos tenemos traumas y cosas que sanar y es perfecto. Y yo creo que las cosas en la vida nos dan la oportunidad de poder justamente mirar esto y sanar cuando es el momento. Muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia. Me parece que hay que pensar en cuidar sus emociones y escucharse. Yo pienso que es la parte que muchos olvidamos, así que muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Y bueno, todo lo mejor con tu maestro. Que seguro que va a seguir. Vamos, sigue siendo un gran maestro. Los hijos son muy grandes, son un espejo también. Un espejo brutal. Muchas gracias. ¿A ti? Ya llegamos al final de este episodio. Espero que la historia de Alexandra os dé una idea de que no se trata de relajarse, como muchos dicen, sino de aprender a soltar y reencontrarse con una misma. Si os ha gustado este episodio, os agradecería muchísimo que lo compartierais o que os suscribáis al canal con un solo clic. Cada camino es único y aunque a veces se sienta solitario, no olvidéis que no estáis solos. Si conocéis a alguien que podría beneficiarse de este podcast o si sabéis de historias que merecen ser contadas, no dudéis en contármelo. Hasta pronto.